desarrollo y gestión de ONGs, que ha estado asesorando, ¿no?, a tanto... Ojo con los micrófonos, por favor. Que ha estado asesorando a ONGs locales, internacionales y agencias de cooperación con más de 30 años de experiencia en más de 50 países. Él es ingeniero industrial, doctor en ingeniería industrial, diplomado en resolución de conflictos y liderazgo humanitario, y también tiene formación en gestión y dirección de ONGs y de equipos. Ha sido cooperante en Ghana, director de Prosalus, director de cooperación de Intermon Oxfam, director de Acción Humanitaria de Oxfam Internacional, director ejecutivo de la red NOAA. Bueno, ha participado como profesor en maestrías, cursos, seminarios. Lecturer in number of different cours, séminaires, master, et il est conseiller a la Anquirecha en el campo humanitario y más concretamente en el tema de participación y rendición de cuentas. Muchos de ellos habéis trabajado con él, ya lo conocéis. Y bueno, pues sin más, Fernando, te doy la palabra. Cuando quieras, adelante. Es que recasco. Pilar. Primero déjame que casi diga una nota logística en inglés y en francés, porque I think there are some people that they don't realize they have to click on the interpretation, where is the Creo glove. que hay algunas personas que no se han dado cuenta de que tienes que hacer clic sobre el botón para escuchar la interpretación en inglés. En bas, y comme ça on va avoir la traducción en francés. Porque estoy viendo que en el chat hay algunas personas que no están preguntando, que no entienden y que se puede hablar en inglés. De acuerdo. Espero Vale. que con esto, y si no, os pediría a las ONGs de Euskadi que sois socias que les facilitéis un poco cómo conseguir la interpretación, porque es un servicio extraordinario el que tenemos y hay que aprovechar. Bueno, pues sin más, Pilar, Escarricas, otra vez, a ti, a la Quidensa y a todo el equipo que estáis ahí detrás, que sois muchos, preparando este evento. Me emociona mucho saber que estáis tantas amigas y amigos detrás, de Etiopía, de Níger, de Guatemala, de tantos sitios que hemos ido compartiendo en diferentes momentos. Y lamentar y recordar que en esta ocasión pues no tenemos compañeras ni compañeros de Palestina y de Líbano, que en otras ocasiones han participado muy activamente y ahora pues por las circunstancias pues no puede ser. Os agradezco también muchísimo el tiempo, porque todos estáis muy ocupados con la labor humanitaria que hacéis. Y espero pues que esta sesión sirva para que podamos seguir haciendo un poquito más. Voy a compartir, a ver si lo consigo hacer bien, el PowerPoint con el que quiero guiar esta sesión. ¿Lo veis ahí bien? Sí. Vale, pues entonces voy a ver si consigo. Bien, pues si lo estáis viendo bien, si no, por favor, tú, Pilar, me das un toque. Sí. La agenda para hoy era esta la que recibisteis, no me voy a entretener en ella, solamente decir que, como ha dicho Pilar, hemos incorporado algo más desde el momento en que se mandó la agenda. Hemos incorporado el objetivo 3, que es reflexionar sobre la norma esencial humanitaria y ver qué relación hay. Porque es que, como sabéis, pues el mes pasado se aprobó esta revisión, como decía Pilar, después de 10 años, se ha hecho una revisión en profundidad y nos pareció muy oportuno pues no empezar a hablar aquí de otros conceptos y dar la espalda a algo tan importante a nivel mundial como es la norma humanitaria esencial revisada. Entonces hemos incorporado eso y lo tendremos en cuenta en el timing para que haya un momento también de compartir. El objetivo primero lo ha dicho Pilar, queremos ir más allá de lo que hayamos avanzado en participación y rendición de cuentas. Y este más allá ha sido de la mano de todas vosotras y de todos vosotros, porque en los procesos que empezamos a hacer de la mano de la Quidensa, pues iban apareciendo nuevos elementos y dos de ellos fundamentales, que vamos a ver en un rato, que son los que hemos ido incorporando en esta última reflexión. Y nos ha llevado al concepto de soberanía humanitaria, que voy a explicarlo con detalle. Y también a mí me encargaron que desarrollar una herramienta para poder incorporar más elementos más allá de la participación y rendición de cuentas. Esta herramienta la hemos llamado Tauso, luego la voy a presentar y mañana trabajaremos con ella. Bueno, lo primero de todo decir que hay una nube tremenda de palabras, de conceptos que están interrelacionados, pero que a veces los vamos dejando de lado porque suman demasiadas cosas, ¿no? Aquí os he puesto algunos, ¿no? La localización es un concepto que lleva dando vueltas ya muchos años desde que entró con el Foro Mundial. Palabras como rendición de cuentas, que hemos trabajado muchísimo.
palabras como partenariado, que hemos trabajado algo menos, pero es quizá de lo más antiguo que tenemos. El tema del liderazgo de las ONGs locales, el concepto de la participación entendido como quejarse o como reclamar o como sugerencias, la capacidad de decidir, el tema de ownership, ¿no? Tantas veces manejado, la apropiación, por supuesto el tema de inclusión, que ha tenido mucho desarrollo en los últimos años, y todas estas cosas están muy interrelacionadas. Sin embargo, nos cuesta mucho integrarlas, y cuando a mí aquí en ENSA me encargó que diéramos un paso más en la reflexión para ver cómo desde participación y rendición de cuentas íbamos pasando a otros elementos, como era localización, como era inclusión, pues me di cuenta en la reflexión que había que dar coherencia a todo esto, porque la realidad humanitaria es una sola, no son muchas a la vez, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, y algunas y algunos recordaréis este dibujito de rendición de cuentas y participación, que yo lo representé con la famosa banda de Moebius, ¿no? Que nos dice que al final es la misma realidad vista de diferentes ángulos, pues desde ese esquema bidimensional que estuvimos trabajando ampliamente hace un tiempo, estamos pasando a un modelo mucho más complejo. Yo aquí he puesto 4 dimensiones, que son las principales, pero que algunas de ellas abarcan otras, ¿eh? Y voy a ir explicando un poco esto. Veréis que en este modelo, en estos 4 bloques que he puesto aquí, ha desaparecido la palabra rendición de cuentas. Entonces es curioso porque de participación y rendición de cuentas, al no hablar de rendición de cuentas, pues algo ha ocurrido aquí, ¿no? Bueno, os lo voy a detallar un poco más después, pero en realidad es que rendición de cuentas queda absorbido dentro de autoridad, porque el que tiene autoridad se le rinde cuentas, ¿eh? No es un rendir cuentas a alguien porque generosamente quiero contarles a otros lo que he hecho, sino que rindo cuentas porque me debo a quien tiene una autoridad. Son palabras fuertes y sí os anuncio que el concepto que he ido desarrollando y que hoy os presento, pues creo que Pilar ha utilizado la palabra radical. Y radical, sí, pero radical en el sentido de raíz, de que va a la raíz de las cosas, ¿no? Entonces, vamos a pasar a un modelo donde al menos estos 4 grandes conceptos, participación, inclusión, localización y autoridad, van a estar mucho más integrados. Esta es la idea. ¿Cuáles son las relaciones que existen entre estos conceptos? Espero que me estéis siguiendo bien. Si voy muy rápido o hay algún problema, me hacéis alguna advertencia, ¿de acuerdo? Bueno, el primer tema es eh, esto tan sencillo como pasar de actores a autores. Es decir, la población sujeto, de la que tanto hablamos, de la acción humanitaria, tiene que tener autoridad. Y eso quiere decir que son los autores de la propia acción humanitaria. Son ellos los que definen, son ellos los que deciden, son ellos los que evalúan la pertinencia, el impacto. Y no son meros actores que actúan, que hacen, que ejecutan. Este es un cambio fundamental. Y este cambio, sinceramente, no se está dando. Ni cuando hablamos de localización, ni cuando hablamos de liderazgo, ni cuando hablamos del Core Humanitarian Standard. Cuando hablamos de autoridad, miramos un poco también la etimología, me estaba mirando que viene de autoritas y del verbo augure, que es aumentar, hacer crecer. Pero ¿qué es hacer crecer en el sentido que yo tengo el tema entre manos, soy yo el que tiene la autoridad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los diversos actores humanitarios, estamos hablando de actuar, de hacer, de ejecutar. Tenemos que hacer una diferencia. La población no es un actor humanitario, la población es el autor humanitario, es quien tiene la autoría. Y esto es un cambio fundamental. Y fijaros que soy muy consciente que me estoy dirigiendo a una audiencia en la que sois organizaciones, tanto de diversos países de África o de América Latina hoy, como la propia agencia de cooperación, la agencia vasca, y no está la población entre nosotros. Y lo que estoy diciendo es, ninguna de vosotras, ninguno de vosotros, ni vuestras entidades, ni yo desde luego como consultor humanitario, somos los autores, los que tenemos la autoridad final de la acción humanitaria. Nos debemos a ellos, a la población. Este es un cambio fundamental, radical, y yo creo que es el que hay que asumir. Asumiendo este, todas las cosas ya van cayendo por sí mismas, ¿no?
Avanzando un poco más, voy un poco despacio con esto porque, claro, al final son unas cuantas diapositivas, pero para mí ha sido un proceso de reflexión bastante grande y que agradezco mucho a la Quidencia que me hiciera este encargo porque fundamentalmente ha sido un encargo de reflexión a lo que me ha llevado. Y como digo, una reflexión desde el compartir con vosotras en muchas situaciones de terreno y también aquí, ¿no? Subrayar que autoridad va más allá de apropiarse, porque apropiarse, y desde luego en términos en castellano, es bastante limitado, en inglés es un poco más fuerte, ownership, pero apropiarse no es apropiarse de algo ajeno, yo me apropio de otra cosa y lo hago mío. Es que ya era mío, es que es mío. Entonces yo ejerzo autoridad sobre lo que es intrínsecamente propio del autor. Por lo tanto, no me tengo que apropiar de nada, sino que eso ya era mi propiedad, porque yo soy el autor, yo soy el dueño de esto, y esta es la población. El segundo concepto es que vamos, como ya os decía antes, mucho más allá de rendición de cuentas, ¿eh? Porque no es cuestión de haber delegado a alguien que haga cosas y luego, pues que me lo expliquen. Bueno, ¿qué has hecho con esto, no? Sino que es, porque yo soy el dueño, todo lo que hagas, tienes que darme una explicación. Porque yo soy el sujeto central. Todo lo que hagas como actor humanitario, tienes que rendirme cuentas. No será legal, no será un contrato legal, probablemente lo que tengamos entre manos, pero es un contrato moral, sin duda alguna. Y quiero subrayar esto, la importancia del contrato moral, porque el contrato moral es el fundamento de la acción humanitaria. Los actores humanitarios hacemos acción humanitaria porque moralmente estamos comprometidos con la causa del derecho, con la causa de la justicia, con la causa de la dignidad. Por lo tanto, este contrato moral es fundamental. Y en este sentido, otro concepto que se maneja menos, aunque de vez en cuando va saliendo, sobre todo en el mundo anglosajón, es el concepto de agencia, ¿eh? Sería la capacidad de actuar de una manera libre para alcanzar un propósito, al mismo tiempo que asumes las responsabilidades que esto conlleva. Por lo tanto, la autoridad de las poblaciones ya abarca el concepto de agencia. Yo puedo actuar de una manera libre, y esto es muy importante, que las poblaciones puedan actuar de una manera libre para alcanzar los propósitos de dignificación de sus vidas tras una crisis humanitaria del tiempo que sea, y al mismo tiempo de una forma responsable. Por lo tanto, vemos que el concepto de autoridad involucra ya a otros, los absorbe, lo hace mucho más potente y mucho más rico. Claro, es complicado porque la palabra autoridad normalmente la tenemos muy asociada con autoritarismo, con mandar, con ordenar, con imponer, pero aquí no estamos dándole ese concepto, estamos en el concepto de eh, ser el dueño de, ser quien tiene la última palabra, ser el máximo responsable, ¿eh? Otras cosas que quisiera pues que repasáramos rápidamente, ¿no? Participación, inclusión, localización, porque esto forma como un triángulo muy unido. Si queremos hablar de participación y participación transformadora, que es como la hemos ido calificando siempre, la plena inclusión es absolutamente necesaria. Y esto ya hemos visto y en algunos trabajos que hemos hecho en detalle con organizaciones como ACPP u otras, pues vemos que esto tiene muchas implicaciones cuando se hacen sistemas de gestión de participación, ¿no? De cómo se eligen las muestras en diagnósticos, cómo se eligen los foros de discusión, qué recursos se ponen para traducir, para dejar espacios para personas analfabetas, personas con dificultades de acceso físico. Si queremos una participación transformadora real, por definición tiene que ser con plena inclusión. Y esto plantea retos que, como digo, ya pues se han ido trabajando y tenemos ya muchas cosas avanzadas, pero que ahora ya conviene darles nombre y apellidos cuando hablamos de inclusión. Y también recordar que la participación transformadora ya la definimos como la capacidad de tomar decisión, es decir, tener autoridad. Quien tiene autoridad decide. Y decide, como siempre digo en mis formaciones, decidir quiere decir cortar. En castellano hay una expresión que es cortar el bacalao y no está mal la expresión porque decidir quiere decir eso, extinguir, cortar, y quien corta es porque tiene autoridad. Por lo tanto, cuando estamos hablando aquí de autoridad, la estamos ligando con la capacidad de tomar decisiones, no de ser consultados, no de ser consultados. Por eso, insisto y me estoy
ya avanzando un poco a lo que va a ser mi reflexión sobre el Core Humanitarian Standard, que esto no es cuestión de escuchar, de poner en el centro, de consultar, es de ponerse al lado y bajo la autoridad legítima, moral, de la población. Y por último, la última reflexión que os hago aquí sobre estos tres temas de participación, inclusión y localización es que el ejercicio de la autoridad por parte de las poblaciones es absolutamente clave en la acción humanitaria. Y por parte de las organizaciones humanitarias, la gestión de la acción humanitaria desde las organizaciones locales es la esencia de la localización. Pero fijaros que aquí marco dos niveles claramente, ¿no? Localización y autoridad están muy conectados, pero no son lo mismo. A veces también tenemos que ir con cuidado, de que desde lo local, desde las organizaciones locales, se entienda que la autoridad reside en ellos. Tampoco, reside en la población. Lo que pasa que desde lo local se está mucho más cerca, mucho más capacitado, con mucho mayor conocimiento, con muchas más herramientas, se es parte de, y por lo tanto hay una interactuación, como se ve aquí en esta imagen, pues muy, muy fuerte, ¿no? La autoridad está en la población, la localización en la gestión desde las organizaciones humanitarias locales. Y esto es un poco la diferencia, pero también la intersección que se da entre las dos. Y por último, partenariado, que es otra de las palabras, o socios, en fin, diferentes expresiones que tenemos, y que a veces ha quedado un poco de lado. Es muy curioso porque la localización ha utilizado muy poco el concepto de partenariado, que es de los más antiguos en nuestro sector, ¿no? Y es muy importante ver esta relación porque la localización y el partenariado están muy ligados porque es donde se establece la forma de relacionarse y distribuir el poder entre las entidades locales, nacionales y las internacionales. Al final, una relación de partenariado entre socios es una relación que puede tener muchos niveles, desde el nivel de la amistad, pero que al final es un equilibrio y un ejercicio de compartir capacidades, sinergias y poderes. Y eso es lo que hay que establecerlo. Y por lo tanto, en la localización estamos hablando también de transferencias, estamos hablando de compartir, estamos hablando de dejar que otros tomen papeles que antes estaban asumidos desde lo internacional. Y por lo tanto, eso se tiene que pasar por una vía, por un canal que es el del partenariado. No va a ocurrir en una gran conferencia, va a ocurrir en el día a día entre las organizaciones, en este caso de Euskadi, y las socias locales que estáis trabajando, pues cada una en vuestro contexto, en el Tigray, en Guatemala, en Congo, en fin, donde estéis cada uno, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí quería repasar como estos conceptos, espero que estén claros. Y entonces todos estos conceptos, al final, si los vamos entrelazando, pues nos llevan a un concepto grande que es el que, pues un día ya caí en la cuenta, esto es soberanía humanitaria. Y efectivamente, como decía Pilar, el concepto de soberanía alimentaria, pues desde la vía campesina hace muchos años que se implantó, pero en el mundo humanitario, pues no lo hemos manejado. Incluso es complicado manejarlo, soy muy consciente que en según qué países hablar de soberanía, el mismo término ya genera mucha tensión, ¿no? Porque además los humanitarios somos como muy cautelosos, siempre lo digo, estamos llenos de nos, de negativas, de neutralidades, de imparcialidades, de independencias, de no nada, y al final nos cuesta mucho afirmar en positivo. Y yo aquí hago una propuesta de afirmación en positiva fuerte, radical, es decir, tenemos que ir al concepto de soberanía humanitaria que integra estos cuatro grandes elementos que a su vez, como he intentado explicar, incorporan otros de esa nube que os he presentado al principio tan amplia. Entonces el concepto de soberanía alimentaria sería intentar agregar esto y yo me he lanzado, después de darle varias vueltas, a una definición que os propongo y que tengo yo el propósito de lanzarlo también más ampliamente, ¿no? Y la leo directamente. Soberanía humanitaria es el derecho, un enfoque de derechos, derecho y capacidad efectiva de las poblaciones sujeto de la acción humanitaria y de sus organizaciones locales a decidir y definir los criterios, estrategias y acciones de forma participativa, inclusiva, autónoma
y responsable. Y ejercitar la plena rendición de cuentas de todos los actores humanitarios que intervienen ante la población. Es decir, definen los grandes criterios orientadores, las grandes estrategias y las acciones. Fijaos que cuando revisamos Core Humanitarian Standards y otros, frecuentemente se habla de la participación en las acciones. Pero es que esto nos remite a los actores, a los que actúan, que ejecutan. Pero aquí lo que estamos diciendo es que no son ejecutores. Además pueden serlo, pero son autores, porque tienen la autoría. Este es el concepto. Y a partir de aquí, pues ya se desarrolla una herramienta que es la que presentaré en la segunda parte. Ahora yo quisiera dejar un espacio para debatir, comentar, compartir ideas. Después, y si vemos que se empiezan a entrelazar mucho, pues saltaremos un poco antes. Quiero hacer esa reflexión sobre la norma humanitaria esencial renovada, los cambios que ha introducido, algunos de ellos, y el concepto de soberanía humanitaria, donde se cruzan y donde pues, hay un vacío, que hay que ver por qué optamos. Y os confieso que tengo una perspectiva crítica, positiva, pero crítica del Core Humanitarian Standard, pero eso lo vamos a ver luego. Y ahora me pararía aquí, ¿no? Haríamos una pequeña pausa para, para debatir, recoger preguntas y luego pues, continuamos con esta reflexión sobre la norma humanitaria y en el tercer punto pasaremos a la herramienta, una presentación para que sepáis cómo está presentada, articulada, qué puede ofreceros, cómo se maneja, dónde podéis acceder a ella y demás. Entonces, abro el foro y Pilar, si tú haces la facilitación, habíamos dicho, pues estupendo, gracias. Vale, sí, gracias Fernando. No, la idea es que si ha quedado algún concepto que no está claro, queréis aportar algún comentario, que nos pidáis la voz o bien a través del chat nos hagáis algún... participéis. Por favor, sí, presentaros nombre, organización y país para que podamos saber desde dónde viene ese aporte y aprovechar... no se me está saliendo aquí un aviso. Aprovechamos este espacio para antes de pasar las siguientes presentaciones. Entonces os animamos a que participéis. Adelante. ¿Alguna pregunta, algo que os haya llamado la atención? ¿Estáis de acuerdo? ¿Se os ha removido alguno de los conceptos? Yo os invito a todos, ¿no? Que nadie tenga miedo a también a cuestionar cosas, o a dar vuestra perspectiva. Eso es. Como veáis, si no sigo con la parte del Core Humanitarian Standard y Si hay alguien en el chat. Alicia nos va a ayudar con las preguntas en el chat. Ah, no, que tiene... sí, yo Vale. estoy Hola aquí. Pilar, yo he levantado la mano, pero me parece que hay Edgar Magallanes también. Ah, Si vale, pues no quieres lo Edgar veía. ir tú. Sí, dale, venga, sí, adelante. Y luego tenemos un comentario de Pascas y de Farmamundi. Pues Seguruche tú misma y después Vale. desde Venezuela. Pues nada, yo os doy las gracias por esta invitación y por abordar esta temática que, bueno, yo creo que dependiendo del tipo de organización, la estructura de la organización y de las contrapartes con las que se trabajan, desde Mundo Bakean las experiencias que tenemos son bastante diferentes. Desde Senegal vemos una facilidad en la participación de las comunidades ahora mismo en todo lo que es el abordaje de la migración o el intentar abordar la migración, porque muchas de ellas se ven arropando a algunas de las personas que quedan en zona de desamparo o varadas.
Y por otra parte, en Guatemala estamos viviendo una situación totalmente opuesta, en la que no hay una capacidad estructural, pues por la coyuntura política que hasta hace un par de meses o 3 meses era nefasta. No ha habido una coyuntura política dentro del país y con países vecinos para abordar la situación de la migración y del paso o flujo de las personas que llegaban, ya fuese en tránsito y cuando quedaban varadas, pues han sido desamparadas. Y viene siendo pues una situación que cuando hablamos de soberanía humanitaria, pues a mí me gustaría muchísimo que viésemos a todas estas personas que dentro de su realidad, por no estar en el momento en el que están migrando en una situación directa de guerra, pues cuando quedan varadas o cuando están en su proceso de tránsito, pues quedan no cuestionadas. En muchas partes ellas mismas desisten de querer participar en procesos de intercambio y de solicitud de ayudas, porque lo que quieren es llegar a su destino, y por otra, por principio del miedo. Entonces, pues ya ese concepto de soberanía humanitaria como que toma una, no sé, no sabría ni cómo llamarlo, toma una dimensión para algunas de nosotras, y dentro de nuestra organización y con nuestras socias lo hemos hablado mucho, una dimensión que nos es muy difícil de constatar y de trabajar con ella, a lo mismo que de incorporarla en diferentes principios de trabajo. Entonces, espero que hoy surjan algunas ideas de cómo abordar estas nuevas realidades que se están viviendo. Y nada, muchísimas gracias. No sé si quieres comentar algo, Fernando. Le damos voz Sí. paso a Edgar. Edgar estaba, me parece que pidiendo. Sí. o- Sí. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, Vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días aquí en Venezuela. Mi nombre es Edgar Magallanes, estoy en el JRS Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Ciertamente, bueno, en el contexto de la acción humanitaria en Venezuela, uno pudiera decir que uno lanza un dardo en un mapa, por decirlo de algún modo, y y uno acierta pues en el tema de la necesidad, ¿no? De la vulnerabilidad y la necesidad en esta crisis, emergencia compleja que tenemos en Venezuela. Y por eso más aún se hace indispensable, ¿no? Cómo afinar los criterios para determinar, ¿no? Esta priorización. Y bueno, ciertamente que la comunidad tiene en medio de, bueno, de tanta carencia, tanta vulnerabilidad, una sabiduría para poder elegir, para poder decidir, ¿no? En estos criterios, bueno, de decisión también uno podría tomar diferentes vías, ¿no? Unas vías, bueno, un poco más estructuradas a nivel estadístico, como una selección de criterios de vulnerabilidad que a través de un índice, bueno, combinado puedan aportarnos, pues, esa selección, ¿no? Sin embargo, creo fundamental lo que ha colocado nuestro ponente, Fernando, en esa capacidad de la misma comunidad como los depositarios de la autoridad fundamental pues, para esta acción. Entonces, bueno, agradecido. Creo que, bueno, estamos a seguir avanzando en esa implementación. Vale, muchas gracias. Gracias. No sé si quieres traer alguno más del chat, si hay, y luego ya hago yo un poco de reacción. ¿Tenemos algo más? sí, Alicia. Solo hay una pregunta de Pascasí de Pharmamundi, si puedes profundizar un poquito más o definir en el concepto de inclusión. No hay ninguna más así de preguntas relacionadas con el contenido. Sí.
Bueno, pues hago unos comentarios. Entiendo que sobre todo Gurutze y Edgar hacen una reflexión pues, de la complejidad en cada uno de los contextos, porque efectivamente cuando esto se aterriza, pues hay que llegar a lo concreto y como decís, pues desde Senegal a Guatemala o Venezuela cada realidad es diferente, ¿no? Yo lo que creo de lo que has comentado, Gurutze, es precisamente la palabra que has dicho bastante al final del miedo. Es algo que vuelve a ser otra lacra más dentro de lo que son el sufrimiento humanitario, el sufrimiento psicológico, físico, de todo tipo, el miedo, el no ser capaz de expresar libremente lo que uno desearía porque puede condicionar un objetivo superior, que es el de llegar, en este caso, como planteaba esto, ¿no? Y ahí es donde creo que efectivamente no hay que hacer un discurso demagógico sobre soberanía humanitaria y querer que todo el mundo participe como si no hubiera contexto, porque luego lo vamos a ver en la herramienta, el contexto es fundamental. Pero sí que hay que reconocer que no se puede suplantar la autoridad que tiene, la legitimidad que tienen las poblaciones por el contexto tan duro en que estén viviendo. Hay algo importante que lo he pasado un poco rápido cuando decía la intersección que se produce entre lo que es localización y lo que es la autoridad de las poblaciones. Es en esa intersección donde la sociedad civil tiene que ser capaz de interpretar muy bien lo que la población a veces no puede articular por la propia presión psicológica que tiene, por la propia carencia de acceso a información necesaria. Y ahí es donde las organizaciones locales, como parte de la sociedad civil, tienen que hacer una interpretación y ser capaces de llevar la voz de quien no está pudiendo levantarla por miedo, por presión, por incapacidad de cualquier tipo, ¿no? Y ahí es donde creo que el papel de la localización tiene que ejercitarse de una forma muy responsable, muy cuidadosa y que no sea simplemente un traspaso de poderes o de capacidades técnicas y financieras desde lo internacional a lo nacional, sino que sea un ejercicio de representación de la sociedad civil, en este caso la más vulnerable, la más vulnerabilizada, como decía también Edgar, ¿no? Y con la que hay que trabajar muy de cerca y con criterios claros, pero al mismo tiempo contextualizados. Hay algo que es muy importante, y el otro día lo leía en un artículo que se publicó recientemente. Decía el artículo, el sistema humanitario tal como está concebido a nivel internacional es un sistema estatalista. ¿Eh? Parte de la base de que los estados tienen responsabilidades, que las ejercen, de que las leyes pues, protegen al ciudadano y demás. Pero claro, es que nosotros partimos de la base de que hay muchas crisis que se producen en contextos donde los estados no protegen, donde los estados son opresores, donde las leyes no protegen, en fin. Y entonces ahí entra una contradicción que tenemos que gestionar con nuevos parámetros que no nos vale necesariamente con el sistema internacional tradicional. Y ahí es donde tenemos que ir desarrollando todo este juego, de esta conversación que estamos teniendo hoy y que mañana, pues con algunos de vosotros podremos seguir y espero que haya ocasiones de seguir más en profundidad. Y luego preguntaba el compañero de Farmamundi, creo que es de República Democrática de Congo, sobre la inclusión. Bueno, el concepto de inclusión no me extiendo ahora, pero es asegurar que todas las personas que son parte de la comunidad afectada por la crisis humanitaria, en el grado que estén afectados, sea cual sea su condición de todo tipo, de edad, de condición física, intelectual, de grupo étnico, puedan tener acceso a dar su voz, participar en la toma de decisiones, ser escuchados y contribuir en esas decisiones que les afectan. Y esto es muy importante, lo he dicho antes, es muy de pasada, porque normalmente nos solemos fijar en grupos de edad de lo que es población, llamaríamos aquí población activa, desde los 25 hasta los 60, a lo mejor, ¿no? 60 y algo. Pero hay grupos de personas mayores, el grupo de la infancia está muy marginado, se le suele filtrar mucho lo que opina, lo que dice, lo que cree. No digamos ya las niñas, a veces mujeres también. Problemas con limitaciones sensoriales, eh, problemas de educación, de niveles educativos que no les permiten, porque no tienen ciertas capacidades para intervenir según qué ámbitos. Si no vamos rompiendo todas esas barreras, no podemos hablar de inclusión. Y claro, esas barreras son muchas
y son muy costosas. Entonces hay que poner recursos, tiempo, dinero, paciencia, comprensión, empatía. Es un paquete de activos lo que hay que poner encima de la mesa muy, muy alto. Eso es inclusión así de una forma muy, muy rápida, ¿eh? Hay bastantes guías sobre inclusión, están disponibles y se puede profundizar más. Pero en fin, en esencia yo lo resumiría así. Bueno, he hecho un poco de feedback, entiendo que no eran tanto preguntas muy concretas, quitando la última. Y si hay alguna más, pues podemos comentar un poquitín más y luego, si no, pues pasamos y luego tenemos otro momento de debate. Sí, hay una pregunta de ANAFA, de una ONG que trabaja en Casamance, de Senegal, ¿no? Ajá. Y quiere hacer una pregunta. Tomás, adelante. Sí, buenas tardes. Soy Tomás Yandi da Costa López de la ONG ANAFA. Trabajamos en Casamance. Casamance es una zona que está en conflicto desde 1982, más de 40 años en conflicto. Y de este conflicto armado se suma la persecución de los casamanceses en Senegal. Es lo que ha debido a mucha gente que han salido de Senegal hacia España. Hemos visto porque el presidente que se van allí, el gobierno que se van allí, se van persiguiendo mucha gente de esta zona, haciéndoles creer que son de la parte de los MFDC, que es el movimiento que está luchando contra Senegal. Y el problema que es cuando hay meses, a veces, que bombardean las zonas de Senegal, del sur de Senegal, que es Casamance. En la zona de Niassia han bombardeado la zona y toda la población, la mayoría de la población que ha tenido que salir de allí, otros han cruzado la frontera hasta Guinea-Bissau, y cuando han bombardeado la parte norte, que es el norte de Xinjiang, muchos se han desplazado hacia Gambia. Entonces, otros han salido de la zona y están en zonas más central, donde viven en escuelas que se han transformado en centros de acogida sin medios. Otros están acogidas en familias también. Entonces, se ha hecho que muchas familias ahora están acogiendo a poblaciones, gente que son familiares o conocidos, o hermanos, y en sus casas ya no caben. Entonces, esto ha hecho que, gracias a Dios, las cosas han cambiado ahora. El 2 de abril, hemos tenido un gobierno nuevo, porque en las últimas elecciones, la oposición ha ganado las elecciones. Pero el problema es que aún no han empezado, pero aún las cosas son como están. Y nosotros, el problema que tenemos allí es para acoger a esas personas que están allí en casas de familiares sin poder cultivar sus propias tierras. Entonces, el problema que tenemos ahora es cómo ayudar a esas personas, visto que hasta ahora no han previsto nada para acogerlos. Y de esto, esta zona de Casamance es una zona donde llueve mucho, llueve muchísimo, y a partir en tiempo de lluvias, que son 3 meses, julio, agosto, septiembre, hay un monzón, siempre que todos los 2-3 años, un monzón que arranca todas las casas, la mayoría de las casas que están en adobe, se arrancan y la gente se encuentran en una casa sin techo. Y de esto, el gobierno no ha previsto nada para acoger a esas personas. Y todas esas cosas pierden todo lo que tienen, porque llueve mucho, hay inundaciones en la zona. Y pregunto, en este caso, por ejemplo, nosotros que somos de allí, trabajamos allí, estamos aquí, y las poblaciones con quienes trabajamos son de allí. ¿En qué posición estamos ahora en lo que estás diciendo? Gracias, Tomás. Bueno, gracias por compartir la situación de Casamance, que efectivamente es una situación ya muy complicada y muy antigua, con mucho sufrimiento detrás. ¿En qué posición estáis vosotros respecto a capacidad de dar espacio para que haya soberanía humanitaria? Pues una de las cosas que precisamente con la herramienta que os voy a presentar a continuación
desde las organizaciones locales tenéis que valorar y ver a qué áreas podéis incrementar o mejorar para asegurar que son las poblaciones las que van a estar tomando las decisiones de la respuesta que deis allí. O sea que dentro de un rato voy a explicar la herramienta. En todo caso, el problema que planteas, la situación que planteas, es común en muchos sitios. Las comunidades locales, host communities, acogiendo a personas que están desplazadas y se generan dinámicas que hay que trabajar con un enfoque de no conflicto, con un enfoque de no discriminación, de valoración de vulnerabilidades con un enfoque amplio. En fin, esto es todo un trabajo muy amplio que llevaría bastante tiempo discutir, ¿no? Pero por ser breve y respondiendo un poco a tu pregunta, luego cuando veamos un poco la herramienta, los bloques, aunque hoy lo vamos a ver brevemente, pero va a estar a vuestra disposición, ahí podéis precisamente analizar en qué aspectos podéis reforzar y en qué aspectos, pues a lo mejor ya estáis muy bien y tenéis que hacerlo más explícito para poder seguir avanzando en esta línea, ¿no? Muchas gracias, Tomás, por compartir también vuestra experiencia desde ahí. Gracias. Pilar, no sé si hay algo más o te parece que avance y luego como vamos a abrir otro pequeño espacio. Alicia, ¿querías decir algo? ¿No? Ok. Pues si os parece voy a intentar volver a compartir. Vale. Siempre me da mucho miedo dejar de compartir porque luego no sé si voy a poder volver a compartir. El ¿Lo veis ahí? PowerPoint está ahora. Vale. Bueno, hemos hecho este pequeño debate y ahora vamos a dedicarle unos 10 minutillos a lo mejor a hacer una reflexión de la norma humanitaria desde 2014, que fue cuando se lanzó la primera versión, a la actual, que se aprobó el mes pasado, se lanzó el mes pasado, algunos de los cambios que ha hecho y esto que tiene que ver con lo que estamos discutiendo aquí, porque desde luego esto va a tener mucho empuje, está habiendo mucho movimiento de difusión, todo el mundo lo sigue y cada uno, bueno, pues se sube al carro de una manera o de otra, y entonces nos pareció importante hacerlo. Decía Pilar, bueno, aquí os he puesto, luego lo vamos a ver, no es una sesión para explicar el Core Humanitarian Standard, para explicar la norma humanitaria esencial, pero bueno, algunas pinceladas vamos a dar. Siempre ha habido un trabajo muy visual con el Core Humanitarian Standard de esta flor, que está a la izquierda, que es la que se ha venido manejando en los 10 últimos años, y esta nueva, un poco más austera, que es la nueva, ¿no? Y ya podéis ver que, por ejemplo, aquí en la anterior hay un círculo gris, un anillo gris, que tiene los 4 valores clásicos humanitarios: humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Esto en la nueva flor ya no está. No es casual. Todo esto está muy trabajado. También pues vais a ver que hay otros cambios que os voy a comentar a continuación. Recordar muy rápidamente lo que ha dicho Pilar, que el 14 de diciembre de 2022, es decir, hace año y medio, pues hubo un encuentro en que participaron varias ONGs de Euskadi, la propia Lankidetza, la Agencia Vasca y también la Universidad de Deusto a partir de su máster en acción humanitaria. Y se hicieron 10 recomendaciones o 10 sugerencias al Core Humanitarian Standard, la norma esencial humanitaria. Solamente voy a leer un poquito las negritas para ir muy rápido. Primero, que hay que poner mucho énfasis en la ética humanitaria más que en la norma. Esto es un tema muy serio porque las normas a veces suplen a la ética y las normas son simplemente para dar pistas de cómo cumplir con la ética. Pero claro, la ética es más abierta, es más interpeladora y al mismo tiempo es más difícil porque es muy exigente, ¿no? El código de conducta famoso, que tiene ya muchos años, del 94, está muy poco referenciado. Estaba muy poco referenciado en la anterior y en esta sigue muy poco referenciado. Y esto pues, fue una cosa que discutimos y sugerimos. Otro tema que se planteó es que haya una visión mucho más global de lo que es lo humanitario, eliminando la visión del proyecto. Por ejemplo, cuando hablamos de imparcialidad o de no discriminación, no tenemos que pensar siempre en el proyecto que a lo mejor estamos manejando en concreto, sino a nivel global. Es decir, cuando vemos los recursos que se están yendo a Ucrania, tanto en la parte de conflicto como en la parte humanitaria, versus lo que está yendo a otras zonas. Aquí pusimos en su día como ejemplo Somalia, pero podríamos poner muchos otros, ¿no? Si vemos los recursos que fueron al principio, sobre todo para Ucrania, o lo que está yendo a Gaza,
o a Myanmar, etcétera, a nivel humanitario hablo solamente, pues aquí hay un tema de discriminación clara a nivel global del sistema, no solamente proyectos. Otro tema que se apuntó desde el ámbito vasco fue que hay que plantear que los actores humanitarios tienen deberes, no solo compromisos o buenas voluntades, predisposiciones positivas, sino que son obligaciones. Y que había que abordar las dinámicas de poder subyacentes. Habéis visto que en la parte de la presentación que he hecho anterior, yo hablo también de los equilibrios de poder que se dan en partenariado, en localización, cuando manejamos el concepto de autoridad y demás, ¿no? Otro de los puntos es que había que evitar el lenguaje ambiguo. Muchas veces en el mundo diplomático se recurre a la ambigüedad como una forma de solventar los temas espinosos, pero al final lo que hacemos es poner debajo de la alfombra, como dicen los ingleses, pues lo que no queremos abordar, ¿no? Y esto queda muy claro con el principio de neutralidad, que vuelve a quedar de una forma ambigua, con otro tipo de ambigüedad, pero vuelve a quedar ambiguo en la nueva versión, ¿no? Bueno, también se comentó desde el ámbito vasco, se hizo la contribución de que había que plantear no solo necesidades de las personas, sino sus derechos y sus prioridades, la forma de priorizar sus necesidades, sus aspiraciones, sus derechos, ¿no? Habría que incorporar los deberes también más claramente de donantes, no solamente de los actores humanitarios ejecutores, como los ONGs, fortalecer las capacidades locales y cambiar el concepto de queja por el de reclamación, que implica ejercicio de derecho y no solamente el derecho a la pataleta, sino que me tiene que ser atendido. Cuando yo reclamo, tengo que obtener una respuesta y tengo que ser objeto de defensa en mis derechos vulnerados. Estos fueron los 10 puntos, que los repaso muy rápidamente. En todo caso, hay un documento que quien quiera pues, lo puede solicitar. Y algunas de estas cosas pues, han llegado, supongo porque lo diría más gente, no solamente porque se dijo desde el ámbito vasco, y otras pues no. Aquí os pongo algunos cambios significativos que se pueden percibir. Esto es mi propio análisis, muy sencillo, porque para hoy, como decía, este no es el tema. Esto es simplemente para relacionarlo con soberanía humanitaria. Pues algunos cambios que se perciben. En la columna de la izquierda veis en verde, sobre fondo verde, lo que se decía o cómo estaban enfocados los temas en el 2014 y en la columna de la derecha cómo se enfocan. De textos que empiezan del tipo de la respuesta humanitaria se cambia a las personas acceden a, es decir, se cambia el sujeto, no hablamos tanto de la respuesta sino de las personas, y eso es muy positivo. Luego veremos dónde están los límites, ¿no? De la eficiencia de la gestión en términos globales se pasa a concretarlo mucho más. Los resultados tienen que ser tangibles y sobre derechos, ¿no? De mencionar los 4 grandes principios se pasa a una referencia muy diluida, muy de base y limitada cuando se hace más explícita al respeto y prevención de abusos. Es decir, se incorpora mucho más las nuevas tendencias de prevención de abusos sexuales, todo este tipo de due diligence, todo este tipo de normativas que han ido surgiendo, pero los 4 grandes principios quedan mucho más diluidos que estaban en la versión primera. Esto para mí es un punto de preocupación muy grande, porque me parece que es pasar mucho más de concepto ético a concepto código. De recibir quejas, que es lo que plantea, a expresar preocupaciones o quejas, pero seguimos sin incorporar reclamación, derecho. De hablar de una respuesta coordinada a tener derecho a acceder a un apoyo coordinado. Y de una gestión de recursos responsable se pasa a definir una gestión ética y legal de recursos y particularmente financiera. He puesto ilegal entre comillas porque esto es una referencia tal cual, está escrito, cuando habla de la gestión financiera, que tiene que ser legal. Para mí esto es un tema de muchísima preocupación, no porque me gusten las cosas ilegales, sino por el enfoque estatalista que decíamos antes. Cuando el Estado tiene leyes que son moralmente correctas, cuando protegen a los ciudadanos, hay que actuar según la ley. Pero cuando la ley impide transferir recursos a las personas, limita a las ONGs sus capacidades financieras, les ahogan financieramente, como está ocurriendo en algunos países, o en Myanmar,
pues actuar bajo la legalidad quiere decir no actuar. Entonces, que la norma esencial humanitaria explicite que hay que hacer la gestión financiera siempre bajo parámetros legales es un enfoque que se va de la realidad. Entonces podemos escribir todas las cosas que nos gusten, bonitas, para que todo pase. Y lo estoy diciendo delante de una administración pública como es la Agencia Vasca, que pertenece al gobierno vasco, que es una entidad pública. No estoy diciendo que se actúe ilegalmente. Lo que estoy diciendo es que el deber, el imperativo humanitario, no implica ser siempre legal en contextos donde el autoritarismo, donde la opresión y donde la legislación se utilizan para oprimir a la gente y acrecentar. Esto es un gol que no sé quién lo metió, pero está escrito ahí. Y entonces suscribir el Core Humanitarian Standard hay que saber lo que estamos suscribiendo. Insisto, valoro mucho el Core Humanitarian Standard. Lo último que quisiera es hacer una crítica destructiva, pero lo critico por insuficiente y lo critico por tener ciertas miopías. Entonces, vamos a ver cómo se relaciona esto con soberanía humanitaria, lo que hemos estado diciendo. Bueno, en rojo os he puesto algunos conceptos que ya hemos presentado, ¿no? La población es el sujeto soberano con autoridad. En la norma humanitaria esencial lo que decimos es que la población es respetada y considerada sujeto de derecho. Está bien, pero es más bien una especie de aproximación desde fuera, ¿no? Los actores humanitarios sirven a la población. Este es el concepto dentro de soberanía humanitaria. Servidores de la población. La norma lo que dice es que los actores humanitarios se adaptan a las necesidades y prioridades, ceden espacios, se adaptan. Las poblaciones exigen derechos o las poblaciones tienen expectativas, pueden esperar sobre sus derechos. Claro, el grado de expectación puede ser muy diverso, ¿no? Puede ser simplemente esperas y no se produce nada, o esperas sobre un fundamento de derecho. La participación es decisión y transformación. La norma dice que la participación se tiene que dar en actividades y en la toma de decisión. Es decir, se incorporan a tomar decisiones con otros, ¿no? Entonces, evidentemente, la norma esencial humanitaria ha avanzado mucho respecto a la de 2014, pero está todavía lejos de lo que yo pienso tenemos que ir como actores humanitarios desde nuestro mandato, desde el imperativo humanitario de proteger la dignidad humana. Dos grandes ideas sobre soberanía humanitaria y norma humanitaria esencial. Desde mi punto de vista, la norma humanitaria esencial aún está redactada desde la centralidad de los actores. Somos los actores, y sobre todo los internacionales, aunque han participado muchos actores locales, los que redactan. Y la soberanía humanitaria invierte esta lógica de poder moral y fáctico desde los donantes y actores ejecutores a la población. He puesto unas frases un poco provocativas, pero yo diría que estamos ante un proceso de una aristocracia ya en decadencia, que aún quiere conservar un lenguaje de poder, aunque va cediendo espacios porque la república llega, y una república humanitaria emergente donde la gente reclama sus derechos, su protagonismo, desde su identidad como población y también desde las organizaciones de la sociedad. Y quiero cerrar este bloque para abrir otro pequeño espacio de reflexión, de debate, de preguntas, con una frase del filósofo Jean-Paul Sartre del siglo pasado, que dice: les lâches sont ceux qui s'abritent sur les règles, ¿no? Los cobardes son los que se cobijan bajo las normas. Tener normas y decir yo las cumplo es una forma de no confrontar la complejidad que tenemos, la misma que planteaba Tomás desde Casamance, la misma que planteaba Edgar desde Venezuela, la misma que planteaba Mundo Baquean, Purutse desde la represión de Guatemala y Senegal, ¿no? Entonces, yo creo que las normas nos tienen que ayudar, pero tenemos que ir más allá. Y por eso hemos incorporado esta reflexión, porque si no, la norma esencial humanitaria va a tener mucho empuje ahora y la tenemos que ver como una base de mínimos, de muy mínimos. Tenemos que saltar mucho más allá. Está bien, es buena, pero es insuficiente. Tenemos que ir más allá. Bueno, pues abrimos otro pequeño espacio aquí y luego ya en la última parte va a ser donde vamos a presentar pues la herramienta concreta de valoración de la soberanía humanitaria. Aquí lo dejo. Este análisis es absolutamente mío, o sea que entiendo que puede haber análisis muy diversos. Probablemente
no es el análisis ortodoxo que está corriendo hoy en día por las grandes conferencias, pero bueno, yo es como lo veo y así os lo comparto. Pues abrimos un pequeño espacio de comentarios, reflexión, preguntas, lo que queréis aportar. Pilar, te paso la palabra de nuevo. Sí, gracias Fernando. Están preguntando en el chat si el PowerPoint está en inglés y en francés. Bueno, pues no lo tenemos realmente en inglés y en francés. El PowerPoint sí que va a haber material, ¿no? La herramienta y la El guía Sí, está. El PowerPoint no sé, igual podemos hacer un esfuerzo por sí. traducirlo. Por contestar rápidamente a esto, Pilar, Sí. hay un PowerPoint que resume todo lo que es la parte de soberanía humanitaria, que lo tengo en inglés, en francés y en castellano, Ujú. y que se colgará y se distribuirá con la Vale, herramienta y con la guía. genial. La parte del Core Humanitarian Standard no, porque era un tema más de reflexión, de debate, Ujú. y no es tanto de soberanía humanitaria, sino de correlación. Pero, en fin, si alguien quiere, también yo, si lo metéis en Google Translator, os lo traduce muy bien. Eso está bien, sí. No va a estar al 100%, pero vaya, os hago una traducción aceptable. Y si hubiera que hacerlo, yo me encargo de hacerlo si me lo pedís, no pasa nada. Ujú. Vale, no sé si hay alguna reacción. Sí, ahí veo una mano levantada Sí, de sí, de Yusu. Yusu. Adelante, Yusu, cuando quieras. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Youssou Sarr. Je vous parle du Sénégal. Donc, je suis le coordinateur d'une association sénégalaise qui accompagne les paysans sénégalais et qui s'appelle AFAFA. Donc, nous travaillons également avec l'ONG Mundoubakan. Mundubat. Si he oído bien a Fernando, pone a las poblaciones sujetas en el centro de la discusión. O sea, todo tiene que salir de la base. O sea, son personas que participan plenamente y que reflexionan y aportan con sus ideas en todo lo que se hace. Entonces, si nos ceñimos a las normas humanitarias de las que acaba de hablar ahora, porque nos ha dicho que para la transformación humanitaria las poblaciones tienen que tomar decisiones sin opresión y demás. Pero si nos ceñimos a la norma comunitaria, eso no depende de la población sujeta. Son otras personas las que establecen esas normas y esos conceptos. Entonces, pienso que es un poco una paradoja, porque si todo tiene que venir de la población de base y nos encontramos en una situación en el que en la que hay que revisitar todo, habría que volver a revisar todas las normas humanitarias. Y para aquellas personas que no estén bien informadas sobre la situación de las poblaciones objetivo, creo que sería un poco paradójico establecer estas normas. No sé si hay alguna más, cogemos 2 o 3, si hay, y si no contesto. ¿Hay alguna más? Sí, Irene, parece. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Irene de ACPP y nada, primero quería agradecer el espacio porque creo que este análisis es bastante disidente, ¿no? Y no es algo que se escuche dentro de los espacios formales de acción humanitaria donde por lo menos las organizaciones españolas nos movemos. Y creo que es un enfoque que se sale bastante del dogma del sistema humanitario y de cómo funciona, y que apela a elementos que, aunque están dentro del debate internacional, como puede ser el tema de la localización o del nexo, o sea, que esos conceptos, que aunque estén en el debate diario del sistema internacional, realmente no se están operativizando como deberían, ¿no? Y por lo tanto no están sirviendo realmente, y me ha gustado mucho esta reflexión de el concepto radical por volver a la raíz, ¿no? A las poblaciones sujetos. Y a mí el link directo
a las poblaciones sujetos, yo pienso enseguida en organizaciones locales, ¿no? Y obviamente en localización. Entonces, para mí está todo muy interrelacionado y nada, simplemente eso, agradecer que haya estos espacios donde actores humanitarios que nos salimos un poco de los esquemas internacionales nos podamos reconocer, ¿no? Porque sí que hay muchas organizaciones, tanto españolas como locales, que se reconocen como actores políticos dentro de sus territorios, porque trabajan bajo el concepto de solidaridad, pero son actores humanitarios también. O sea, que ahí hay y que muchas veces tienen que enfrentar y que defender que son neutrales, ¿no? O que pueden, o sea, que ser, perdón, es que esto es como un poco un plano muy teórico, pero lo que quiero decir es que muchas veces ser un actor político no te exime de no poder hacer acción humanitaria, es decir, que tú puedes ser neutral, que tú puedes asistir a las diferentes poblaciones independientemente de que sean del color que sean, pero tú como organización o con tus socias locales tienes un rol político, ¿no? Y creo que eso también está muy relacionado con hacer realmente efectivo el enfoque nexo. Creo que desde las organizaciones internacionales que llegan y van al terreno y luego se marchan, es muy difícil implementar ese nexo, porque para mí el nexo tiene que ver con proceso y proceso tiene que ver con estar, ¿no? Un tiempo largo en los territorios donde se trabaja. Gracias, Irene. Hay también un comentario de Asisa, de la RAS, que he leído, ahora también daré respuesta. ¿Te parece, Pilar, que conteste un poco, que haga un poco de reacción? Pues, Yosu, gracias por tus reflexiones. Sí, hay paradojas. Nuestro mundo humanitario está lleno de paradojas, como has dicho tú, y precisamente por eso es muy importante mantener siempre la reflexión abierta, no intentar dejar todas las cosas cerradas en normas, porque día a día confrontamos dilemas, paradojas, contradicciones que tenemos que ir gestionando. Y por eso la forma mejor de gestionarlas es ir siempre a la base, a los grandes criterios y a los grandes principios. El tema de participación transformadora de la población, toma de decisión, su capacidad, en qué contextos, su hartazgo a veces de participaciones que no llevan a ningún sitio, todas las evaluaciones siempre subrayan esto, que la gente está cansada, que se les consulte para luego no ver nada. Pues todo esto es algo que las organizaciones locales son las mejores para gestionar esto de una forma responsable. Saber dónde tienen que estar esos momentos de debate, de elaboración de decisión, en qué momentos, por la posición de acceso a información, contexto, análisis, la organización local tiene que dar espacio, tiene que dar inputs. Pero lo que es muy importante es no ver a la población como alguien totalmente desvalida, totalmente incompetente, totalmente incapaz y que se les mueve de un lado para otro con la mejor de las voluntades. A mí hay una escena que a veces se ve aquí en Europa y bueno, también se ve en otros sitios, pero aquí en particular, que a veces me recuerda a lo que pasa con la acción humanitaria, que es, vas por un parque y ves a alguien, un cuidador, una cuidadora, con una persona en silla de ruedas, que ya mayor, que probablemente pues está en unas condiciones bastante deterioradas, y alguien dice, pongamos al abuelo al sol. No, pues cuando yo oigo decir, pongamos a la población en el centro de la acción humanitaria, bueno, esa es una decisión tuya, pero pregunta a la gente. O sea, tú no tienes que poner a nadie en ningún sitio, ellos ya están. Ellos ya tienen capacidad de saber dónde están. ¿Eh? Claro, si los vemos como que nos toca a nosotros ponerlos, es que somos nosotros los que tenemos esa capacidad y ellos no, ¿no? Otra cosa es, como muy bien decía Irene, cómo acompañamos, cómo estamos, cómo escuchamos, cómo empatizamos. Todo eso son capacidades, habilidades, competencias que tenemos que desarrollar en el sector y que no tienen nada que ver con la ejecución.
Yo últimamente estoy dándole muchas vueltas a la idea de descalzar la acción humanitaria. Quitarnos las botas e ir descalzos por el mundo, ¿no? Quitarnos todo lo que es prepotencia, poder, fortaleza, pisoteo. Y eso no quiere decir que no tengamos una responsabilidad de traducir lo que vimos de las poblaciones, ponerlo en contexto, equilibrar tensiones, equilibrar perspectivas, mediar a veces. Las poblaciones no son homogéneas, no son unánimes. Tenemos que a veces también ir con mucho cuidado cómo intervenimos. Pero eso no quita en esa paradoja que tú señalabas, Josu, que el centro, la autoridad, es la población. Nosotros tenemos una responsabilidad de administración de toda esa realidad, ¿no? Irene, todo lo que planteas, pues totalmente de acuerdo. Y yo lo que creo que tenemos que seguir construyendo un sistema humanitario pues cada vez más comprometido, cada vez más responsable, cada vez más de estar y ser, y no solamente de hacer. Y bueno, pues hay que ir abriendo debates que a veces son un poco rompedores, ¿no? Y luego, Asisa, que preguntabas desde la República Árabe Saharaui Democrática si se puede compartir este material. Sí, se puede compartir, no es ningún secreto. También insisto, lo que se está proyectando ya aquí no es un documento firmado por la agencia vasca, por el Aquidensa, es un encargo que me ha hecho el Aquidensa y que yo presento y bueno, luego más adelante irán diciendo qué quieren suscribir y qué no, ¿no? Pero es abrir esta reflexión que es importante para que podamos avanzar todos de mayor calidad y yo pues les agradezco mucho que hayan dejado este espacio también de reflexión y de compartir. Bueno, Sí, hay una palabra más, Pilar, me parece, y luego igual pasamos ya a la herramienta. sí, ha pedido la palabra una representante de PPSSP, Beni, una organización local con la que trabaja Farmamundi. Adelante. Desde Beni, desde la República Democrática del Congo. Adelante. Ay, tienes que quitar un momentito, no te escuchamos. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ok. Merci, nous sommes en train de vous suivre. Gracias. J'étais à côté Aquí les seguimos junto con los colegas que trabajan en Senegal y estamos felices de escuchar decir que tenemos que poner a la población sujeto en el centro y sobre todo aquí donde estamos trabajando tenemos proyectos de dirección donde la comunidad de Beni participa, pero es que es ella misma la que se expresa, la que expresa sus necesidades. Ellos no tienen agua, no tienen que comer y no tienen un mínimo de dignidad. Entonces, cuando decimos que hay que ponerla en el centro, quisiéramos saber qué podemos hacer aquí y cuando nos preguntan ¿qué necesitáis? Bueno, nuestras necesidades saltan a la vista, entonces es aliviar este sufrimiento de la comunidad. Hay que saber cómo trabajar con esta comunidad que no tiene ropa, no tiene comida, no tiene agua. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas necesidades primarias o más básicas. Muchísimas gracias. Gracias. Merci beaucoup. Merci. Esto siempre es un tema que se plantea bajo el concepto de urgencia, es decir, no hay tiempo para consultar. No hay tiempo para consultar y hay cosas que son evidentes. Quien necesita alimento, no hay que preguntarle si necesita alimento, pero sí conviene preguntarle qué tipo de alimento, cómo quiere cocinarlo, cómo quiere condimentarlo. Puedo compartir, y vosotros mucho mejor que yo podéis compartir, miles de experiencias donde la gente puede decir, nosotros no comemos esto, nosotros no vestimos estas ropas, nosotros nuestras casas no son así, nosotros no hemos nacido para vivir en una tienda de campaña, nosotros construimos con barro, nosotros construimos con cemento, nosotros construimos de otra manera. Entonces, las necesidades genéricas no hace falta reinventar la rueda, ya sabemos cuáles son de cualquier ser humano. El cómo se manifiestan en lo concreto, eso sí que tenemos que explorarlo con mucho detalle y con mucho cuidado. Os decía antes, en una de las presentaciones,
que desde el ámbito vasco, cuando se hicieron aportaciones, se dijo que no solamente había que hablar de necesidades, sino también de aspiraciones, de derechos, de prioridades, porque las poblaciones a veces priorizan diferente de cómo priorizamos nosotros, en muchos aspectos, o perciben la necesidad de otra manera. Hay una compañera de Sáhara, de la República Árabe Saharaui. Recuerdo cuando estuve hace unos meses que un comentario que me dijeron muchos actores humanitarios y muchas personas de la población en Sáhara, en los campos de Tinduf, es: estamos hartos de comer lentejas. Estamos hartos de comer lentejas, pero es lo que el Programa Mundial de Alimentos nos da, porque es lo que dicen que pueden comprar con su presupuesto. Pero la dignidad de las personas cubriendo su necesidad alimenticia tiene que ser escuchada. No es un tema solamente de recibir X calorías al día, de recibir X proteínas al día. Es un tema de hacerlo con dignidad y según parámetros culturales. Entonces, estoy de acuerdo contigo de que no tenemos que caer en la simplificación de que hay que preguntar lo que es obvio, pero sí que hay que preguntar lo que para nosotros nos puede parecer básico, normal, pero que responde a parámetros culturales nuestros o de los intereses de los donantes. Aquí lo que decía antes la compañera CPP, pues es muy importante lo que decía Irene. Si hay proceso, se puede consultar muchas cosas. Si aterrizamos como paracaidistas, pues no, pisamos el terreno con las botas y hacemos lo que se nos ocurre según pisamos terreno, ¿no? Conviene a veces pensar también en los servicios de urgencias médicos. Cuando vemos un servicio de urgencia hospitalario, evidentemente hay procesos de reanimación, procesos de devolver a la vida que no tienen ningún proceso de consulta. Simplemente está todo pautado para que esa persona no muera en ese instante absolutamente crítico. Pero tan pronto hay capacidad de interlocución, el personal médico, el personal sanitario va a interesarse sobre cómo te encuentras, qué estás notando, podemos hacer esto, habrá que tomar estas decisiones, hay que amputar o no, se consulta. Entonces tenemos que diferenciar los momentos más críticos absolutos, donde no ha habido interactuación previa, de los procesos donde se ha ido acompañando y donde sí que conocemos el tipo de alimento, el tipo de vestido, el tipo de cobijo, el tipo de asistencia sanitaria que esperan, ¿no? Ahí las organizaciones locales tenéis un papel central, porque sois, por definición, acompañantes de procesos, por definición. Mientras que las internacionales, algunas más, pero otras menos. Entonces, a la medida que estemos con la población, estamos en el centro de la acción humanitaria. No hemos colocado a la gente en nuestro centro. Esto es la diferencia que tenemos que ir elaborando, captando, trabajando con detalle. También es verdad que en el mundo francófono el concepto de urgencia se maneja mucho en el ámbito humanitario, cosa que no se hace en el mundo anglosajón prácticamente. Esto genera a veces también diferentes percepciones, cuando estamos en el mundo francófono, mundo anglófono o castellano, o en otros. Pero entre estos dos grandes mundos a veces se percibe el concepto de urgence. No se maneja de esta misma manera en Emergency and Humanitarian Action. We talk about it, pero no de la misma manera que hacéis que en el mundo francófono, de los conceptos humanos. Bueno, lo dejo ahí que me ha alargado muchísimo. Pilar, tú me dices si paso Sí, ya porque estoy intentando. Sí. Ya ahora. está. Sí, Alicia, compártenos, hay 2 comentarios en el chat. A ver, tenemos, Fernando, tenemos 2 preguntas. Una de Eunice, no, tenemos una, la primera de Kunim de Forwaybin de Etiopía, y que te agradece y te pregunta cómo impacta la localización en el negocio global, en el global business. La segunda pregunta es de Eunice, de Kenia, que trabaja para GESED y trabaja con personas refugiadas que viven en Nairobi. Y le ha gustado particularmente la idea de autoridad en manos de los titulares de derechos y te pregunta específicamente
cómo involucrar a los titulares de derechos dentro de un marco de políticas y leyes que no se aprueban por parte de los gobiernos, ¿no? Y tenemos una tercera pregunta que quizás no entiendo del todo, que es que si en África el estándar humanitario no es respetado por el gobierno, for their own purpose, ¿cómo es que calificas cómo es que valoras el hecho de que el estándar humanitario en África no sea respetado por el gobierno? But I don't know who posed this question. If you could... No sé muy bien quién ha escrito esta pregunta. Quizás, no sé si podrás explicarlo un poco más, sería más fácil entenderla. Bueno, en todo caso, son preguntas todas de bastante alcance, así que solamente voy a dar una pincelada. La primera, Kuno, un saludo muy cordial, me alegro mucho que estés ahí. ¿Cómo impacta la localización en global business? Bueno, la localización, como cualquier proceso que transforma relaciones de poder, pues evidentemente va a afectar a todo lo que es, digamos, el mundo en sus negocios, en sus relaciones económicas y demás, ¿no? Porque va a haber mayor capacidad de decisión desde lo local, mayor capacidad de compra, mayor recursos también para invertir en recursos humanos capacitados y demás. Entonces, bueno, yo creo que puede ser una forma también de equilibrar. Lo que pasa que en el conjunto de la masa mundial, pues probablemente es bastante pequeño, ¿no? En términos de global business. En todo caso, y sabes, Kuno, que estoy también preocupado con esto y que os he dado alguna idea. Yo creo que la localización tenemos que hacerlo sobre todo desde conocimientos y competencias, no solamente desde financiación. Y entonces yo creo que el día que tengamos gente altamente formada en humanitario en África y en Europa tengamos muchos menos y en Estados Unidos tengamos muchos menos, el sistema humanitario por definición será mucho más equilibrado, mucho más endógeno, mucho más efectivo. Eunice, cómo conseguir que los titulares de derechos pues, puedan ejercer esos derechos, cómo puedan ser reconocidos, aunque el marco legal no los reconozca. Bueno, esta es la lucha de todas las sociedades que han ido avanzando hacia una democratización. Es ir ganando poco a poco espacios al autoritarismo, al poder central, bajo cualquier forma, sean unas formas medievales o formas de dictaduras o formas de estados muy rígidos, ¿no? Y nos toca a la sociedad civil, y en este caso desde lo humanitario, que es lo que somos nosotros, no somos de otros entornos. Desde lo humanitario, reconocer esos espacios, reconocer esa capacidad. Estaremos construyendo democracia, estaremos construyendo sociedad civil más competente, más fuerte. Estaremos construyendo responsabilidad política, como decía Irene, en el sentido de más responsabilidad de la polis, más responsabilidad de nuestro entorno, de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues con estos procesos que estamos haciendo. Con esto que estamos tratando de discutir aquí, no convertir a la población en un sujeto de una maquinaria que rueda y que envía alimentos y que hace procesos y cumple normas, sino una maquinaria que dignifica, que da espacio, que da poder, que reconoce el poder, diría. Y lo último, si en África, bueno, yo creo que es hablar muy en términos generales, pero en fin, si en muchos países la norma esencial humanitaria no es respetada, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vuelvo a decir lo mismo, hacer que se cumpla y no solo que se cumpla, sino que se vaya mucho más allá, porque como lo hemos dicho, cumplir la norma es el mínimo de los mínimos, es solamente una base de mínimos. El que esté fuera de la norma no debería ni estar en el mundo humanitario. Tenemos que ir mucho más allá. Compete a las organizaciones humanitarias hablar de la dignidad humana y hablar de la dignidad humana desde lo concreto y desde lo más básico, pero con toda su integralidad, no solamente desde el alimento, el cobijo, la medicación o la salud, ¿no? Y entonces yo creo que ahí está nuestro gran trabajo. Yo siempre digo, la Carta de Naciones Unidas es preciosa en su protocolo, es un desastre el desarrollo posterior, ¿no? Pero tenemos que ir a esa esencia. Es decir, nosotros los pueblos de las Naciones Unidas no queremos volver a ver el horror de la guerra y el sufrimiento, que es lo que dice el protocolo, el prefacio de la Carta de Naciones Unidas. Ahí es donde tenemos que estar nosotros los humanitarios. No podemos volver a ver este horror. Lo estamos viendo de una forma como jamás se había visto y tenemos que seguir diciéndolo con fuerza, con convicción, con radicalidad
y con transformación desde lo que podamos cada uno en lo pequeño, desde el rincón de Guatemala, desde el rincón de Casamance, desde el rincón de Gaza, desde donde estemos cada uno. Esos serían un poco mis comentarios. Y quizá, Pilar, voy a tener que pasar ya un poco a la herramienta porque si no va a Iba a ser decir. limitado. Sí, en principio En nos todo quedan caso, 15 minutos, pero bueno, a ver. vamos a ver. Bueno, en todo caso, voy otra vez al reto de compartir pantalla. Vamos a ver. Estamos ahí, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos muy rápido, pero esto solamente es como una introducción a procesos, como bien decir, ¿no? Y mañana, pues con algunas personas podremos seguir presencialmente en Vitoria-Gasteiz y luego pues, se desarrollarán otros procesos, espero, igual que ocurrió con participación y rendición de cuentas. Esta herramienta la hemos llamado TAUSO, de una abreviación desde el inglés, Tool for Assessing and Promoting Humanitarian Sovereignty, y esta vez he decidido no darle dos nombres porque con la otra herramienta TAPAI EvaPark le di nombre castellano y nombre inglés y al final era un poquito complejo. Así que esta vez TAUSO para todos y adelante. Bueno, pues es una herramienta que permite valorar el grado de soberanía humanitaria conectando estos cuatro grandes procesos, ¿no? El de participación, el de inclusión, autoridad y localización, los cuatro bloques. ¿Cómo lo hacemos? Pues sigue un esquema muy parecido al de la herramienta EvaPark, que alguna habéis trabajado, que es para evaluar participación y rendición de cuentas, y tiene tres partes. La parte analítica, que es, yo creo, la más importante en cuanto a pensamiento, reflexión. Un chequeo cualitativo, que si hay capacidad se puede hacer y si no se puede obviar. Y luego el plan de acción, que es lo más importante en cuanto a tomar cartas en el asunto, hacer algo, no solamente analizar, ¿no? Porque el análisis, si no se lleva a la acción, pues es parálisis, ¿no? Entonces, en el diagnóstico manejamos cuatro conceptos. El primero, cuatro grandes parámetros. El concepto de participación, inclusión y autoridad. Toma muchas cosas de la herramienta EvaPark, lo he hecho de la herramienta de participación y rendición de cuentas, lo he hecho intencionadamente así porque me parecía que había muchas cosas válidas que además muchas organizaciones habéis trabajado y que no había por qué reinventar la rueda. Pero sí que cambian algunos términos y aparece con mucha fuerza el tema de inclusión, aparece el tema de autoridad que no estaba y el tema de rendición de cuentas queda reabsorbido en autoridad. Un segundo gran parámetro es el de entorno, que es fundamental y ya lo habéis dicho en las primeras intervenciones, cuando he empezado a hablar Gurutze, de los contextos diferenciados, cuando hemos ido a hablar también desde Casamance, ver cuál es el entorno en que todo esto pasa, hay que analizarlo para saber luego hasta dónde podemos llegar. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Desde qué herramientas? Aquí volvemos también a recuperar varios aspectos que habíamos trabajado en participación y rendición de cuentas. Y luego un bloque nuevo, un parámetro nuevo, que es la gestión del partenariado y localización. De cara a este seminario y de cara al taller de mañana, os propusimos desde la Agencia Vasca 6 preguntas que tenían que ver un poco con estos temas, ¿no? Para que empezáis a reflexionar y decir, bueno, ¿y yo cómo estoy? Eran unas preguntas más genéricas, pero que aquí se van a ir profundizando en detalle. Estos 4 parámetros se desglosan a su vez en 10 componentes, que son estos de aquí. El primero es un único componente, el segundo de contexto es el cultural, el sociopolítico y humanitario y el de la propia organización, porque también, como bien ha dicho Gurutze, cada organización es un mundo y tiene sus propios parámetros. El tercer bloque, que es el de cómo se gestionan las cosas, pues va a depender de qué políticas tenemos, de qué herramientas, de qué estrategias y cómo se asumen las implicaciones que esto tiene dentro de la organización. Y el de partenariado y localización, pues se desglosa en qué políticas tenemos escritas. Es muy sorprendente que muy pocas organizaciones humanitarias tienen escritas políticas de partenariado. Muy pocas. Algunas hablan, filosofan sobre el tema, pero ¿cuáles son los criterios que van a guiar y que van a marcar líneas rojas y áreas de seguridad en temas de partenariado? Pocas lo tienen, ¿no? O de localización, ¿no? ¿Cómo queda reflejado el concepto de localización? Y cómo se gestiona la autoridad, es decir, la toma de decisión, ¿dónde pasa? Al final esto es muy importante. ¿Quién toma la decisión sobre esto? Porque podemos hacer grandes discursos de poner a la población en el centro, pero efectivamente es ponerla about how important it is to put the population center stage, but in fact, who makes the decision?
decide por qué la he puesto allí, ¿no? Entonces, aparecen estos 10 conceptos, perdón, estos 10 componentes, y a su vez los 10 componentes se dividen en elementos, que aquí pues ahora os presentaré la hoja Excel, son muchos, más detallados, y que luego hay que valorar. Ahora os presentaré la hoja Excel que manejamos, que algunos que habéis trabajado conmigo ya sabéis que suelo llevarlo siempre a una forma pues visual al final. Nos va a dar, en este caso por componentes, una visión de cómo estamos. Si por ejemplo fueran dos organizaciones, imaginemos que pues Farmamundi en Valencia está trabajando con una socia local en Congo, pues a lo mejor quieren trabajar sobre el concepto de soberanía humanitaria en la realidad de Congo, cómo lo están entendiendo las dos organizaciones. Cada una podría hacer su análisis, discutir entre las dos dónde tienen que llegar, a qué punto quieren acordar y cuál va a ser el plan de acción que van a tener. Se puede hacer también integrado, es decir, no hacer las dos y luego juntarlos, sino en una sola hacer ese debate, ¿no? Porque puede haber perspectivas diferentes, evidentemente, desde socios locales a organizaciones internacionales. Y luego podemos obtener ya por grandes parámetros, por los 4 grandes bloques, cuáles son nuestros resultados y sacar de ahí lo que yo llamo el índice de soberanía humanitaria. ¿Esto qué nos permite? Nos permite marcar un plan de acción que nos permita progresar. Y ahora ya, pues rápidamente voy a poner solamente en pantalla, si consigo hacerlo bien de nuevo. Deciros que hay una guía, vamos a ver si la veis. Sí. ¿Veis? Sí. Un documento. Bueno, pues la herramienta es la hoja Excel, que es para empezar a avanzar, que tiene todos los componentes. Tiene una pequeña guía que explica todos los conceptos, lo mismo que he presentado yo en PowerPoint, y que explica luego pues, cómo hay que abordar la herramienta y cómo usarla, ¿eh? Entonces, lo que vais a tener a vuestra disposición es esta guía está en castellano, está en inglés y está en francés. Y luego tenéis lo que es la hoja Excel, que ahora os he presentado solamente. A ver, sí. La tenéis aquí, ¿la veis? Sí. Muy bien, pues entonces está todo esto que he dicho, entonces vais puntuando, aquí podéis hacer anotaciones. Se parece mucho el formato al que utilizamos para participación y rendición de cuentas, pero hay el bloque 1 y el 4. El 4 es nuevo y el bloque 1 cambia en algunos aspectos bastante, ¿eh? Porque aparece la parte de autoridad y el bloque 4 tiene toda la parte de localización y partenariado, que es nuevo. Luego se puede hacer una evaluación cualitativa, pero esta parte es la que solamente os invitaría a que hagáis si tenéis bastante tiempo para reflexionarlo. Si no, podéis pasar de la analítica al plan de acción. Y luego los compromisos, aquí os comprometéis a corto plazo y a largo plazo según dónde queráis llegar en temas de soberanía humanitaria. Y con esto pues vais a tener una radiografía. Aquí he puesto unos números para que salgan estos gráficos que habéis visto. Vais a tener una radiografía de dónde estáis y vais a poder tener un debate de hacia dónde queréis ir. Insisto, las herramientas, siempre lo digo, son herramientas, no son fines en sí mismos. Por lo tanto, las podéis utilizar como os guste. Las podéis manipular, modificar, adaptar. Son herramientas, ¿no? Y si no valen, se dejan, ¿no? En inglés hay un dicho, que me corrijan las intérpretes si no lo traduzco bien al castellano, pero es que es algo así que para el que la persona que tiene un martillo todo le parece un clavo, ¿no? Entonces, si cogemos una herramienta y creemos que esa es la que nos va a resolver todo, todos nos parecerán clavos, porque es un martillo y todo lo querremos golpear. No, la utilizaremos cuando nos haga falta. Cuando tengamos un clavo por delante, utilizaremos un martillo. Cuando tengamos un tornillo, utilizaremos un destornillador. Y si tenemos que conectar unos cables, pues utilizaremos unos alicates y unos pelacables, ¿no? Pues aquí os digo lo mismo. Esta herramienta no pretende ser la solución de todos los problemas, que habéis planteado también muchos en vuestras intervenciones, sino abordar cómo estamos viendo todo el tema de la centralidad de los actores humanitarios y cómo toda nuestra acción humanitaria gira y se orienta hacia los derechos, las prioridades, la dignidad, la capacidad de toma de decisión de las poblaciones. Y es una herramienta que nos puede ayudar mucho. Y nos puede ayudar también a retar cosas que el Call Humanitarian Standard pues se queda.
mucho cuidado también con los procesos de certificación. Estamos en un mundo donde cada vez más todo se certifica. El amor no se certifica, el amor se demuestra, el compromiso no se certifica, se demuestra, la solidaridad no se certifica, se demuestra. Y la acción humanitaria tiene que ser efectiva, tiene que ser demostrable y hay muchas cosas que hay que demostrarlas con profesionalismo, pero siempre hay que ir más allá. Entonces, aquí es una herramienta que os ofrezco, mañana trabajaremos con ella, debatiremos un poco más sobre el concepto de soberanía humanitaria, pero siempre más allá, hay que ir más allá. Bueno, yo, Pilar, dejo los últimos 5 minutos para recapitular. Sé que con la herramienta nos hemos quedado muy cortos, pero este es un proceso que va a seguir y además va a estar a vuestra disposición. Y mañana explicaremos con más detalle a las organizaciones que nos juntemos en Vitoria-Gasteiz los siguientes pasos, y los que estáis pues, en diferentes partes del mundo, no os preocupéis, que los que tengáis interés vais a tener acceso total. Sí, gracias, Fernando. Yo no sé si antes de cerrar, igual para quienes se hayan participado en los procesos anteriores, muchas de las organizaciones que nos están escuchando ya han participado, han aplicado la otra herramienta. ¿Qué trae de nuevo? No has comentado de un componente, un apartado nuevo que se incluye. ¿Qué de novedoso, si se puede, tenemos con esta herramienta, pueden tener las organizaciones con esta herramienta? Y si hay parte igual del trabajo que se ha hecho que puede ser reutilizado, revisado, o para animarles a lo que les vamos a contar ahora. Sí, absolutamente. O sea, esto es una cosa muy importante. Cuando alguien se compra un teléfono móvil, a los 3 meses aparece otra versión que tiene más componentes y a los 6 meses otra. Pues aquí nos pasa lo mismo. Hemos mejorado, esta yo creo que es una versión pues mucho más avanzada. Hemos pasado del modelo bidimensional que decíamos a uno pues mucho más multidimensional, pero lo que tenemos hecho vale muchísimo. Además es que esta herramienta llega. Yo no puedo olvidarme del debate con las mujeres de DIFA en Niamey. De allí salieron muchas cosas. Yo no puedo olvidarme de las reuniones con las mujeres de Gaza, aunque fue online, justo antes de que empezara el conflicto. Yo no puedo olvidarme de todas esas aportaciones que han ido surgiendo o en el Sáhara. Todo eso está reflejado aquí. Es decir, todos los que ya habéis trabajado con esto, es un paso más. No se pierde, no hay que cambiarlo, no hay que tirarlo y se pierde, sino que es añadir. Evidentemente, la gente que se sube al carro ahora, pues es mejor que se suba ya con la nueva versión, desde luego, porque es mucho más completa, ¿no? Y le va a dar muchos más elementos y más reflexiones, ¿no? Pero agradecer además a los que han usado las versiones anteriores y los que han llegado a desarrollar sistemas integrados de gestión, de participación y rendición de cuentas, el SIGPIR o SIGPER, cuando era en francés, porque gracias a eso también hemos desarrollado mucho más, ¿no? Bueno, es que caso, Fernando. La verdad es que andamos como muy justas de tiempo. ¿Hay algún comentario más, Ali, que quieras traer? Si no, vamos a cerrar. Yo creo que nos quedamos con ganas de mayor reflexión, pero por respetar los tiempos, algo en el chat. Bueno, hablan de necesidad de un presupuesto mayor, ¿no? Para trabajar en esto. Vale, sí, vamos a compartir las presentaciones. Pues sí, van a estar las presentaciones. Fernando creo que las va a colgar mañana mismo en la página web, y nosotras también en el Lankidecha. Entre mañana y el viernes la idea es colocar toda esta información. Muchos de los documentos están traducidos, y si no, pues con el PowerPoint, si hay una parte, pues con el Google Translator también os invitamos a que lo traduzcáis vosotras. Igual ya para dar cierre, ¿no?, a la sesión, bueno, agradecer, ¿no?, la presentación, yo creo la claridad y la exposición de los nuevos conceptos, que no son tan nuevos. A veces también nos viene bien, ¿no?, recordar, volver a poner sobre la mesa y darle todo el sentido y contenido a las palabras, ¿no?, que muchas veces están muy manidas, pero realmente lo que está detrás va mucho más allá. Entonces, volver a recordar las palabras nos ayuda a ir avanzando. Este taller de hoy, este seminario de hoy, es parte de un proceso que queremos impulsar. Mañana vamos a tener un taller presencial, lo vamos a hacer aquí en Vitoria van a participar 11 organizaciones vascas, en algunas van a venir más de alguna persona. Se va a hacer es una experiencia práctica de aplicación de esta herramienta.
Pero luego, en función también de las capacidades y los intereses que tengáis, las organizaciones, tanto aquí como todas las organizaciones humanitarias que os habéis conectado desde distintos contextos, la idea es lanzar como un proyecto piloto en el que pues 2 o 3 organizaciones vascas con 1 o 2 organizaciones locales, veremos un poco también qué respuesta tenemos por vuestra parte, qué interés, qué compromiso y qué ganas de meteros en esta historia, es abrir un proceso de pilotaje de la herramienta en cada uno de vuestros contextos y que duraría pues como 1 mes y medio, 2 meses, de tal modo que antes de verano pues pudiéramos cerrar esta fase. Si queréis, bueno, podéis pensarlo, podéis hablarlo. Mañana van a estar muchas de las organizaciones vascas que son las aliadas, ¿no?, de las locales que nos estáis escuchando. Vamos a hablar de esto, de qué supone trabajar con la nueva herramienta, con esta nueva versión de la herramienta, y pondríamos como una fecha límite, el 6 de mayo, para poder recibir, bueno, pues vuestras, ¿sabes?, ¿no?, si estáis interesadas en participar. Haremos una pequeña fichita que haya pues, el nombre de la organización, el motivo, si hay una serie de criterios que os los compartiremos para poder seleccionar en función también de cuántas solicitudes tengamos, pues en este momento vamos a poder atender eso a 2 o 3 organizaciones vascas con 1 o 2 socias locales por el momento. Si vemos que es un tema que suscita mucho interés, que es un tema en el que queréis seguir profundizando, pues como hemos dicho al inicio de la sesión, este es un tema que está priorizado en nuestra estrategia de acción humanitaria, en la prórroga de estos 3 años. Luego seguiremos de alguna manera con pilotajes, con formaciones, con ejercicios. Veremos también cuál es la mejor manera para seguir profundizando sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, os voy a dejar, la mayoría de vosotras tenéis mi correo electrónico, pero lo dejo en el chat por si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, y eso, la idea es que antes del 6 de mayo pues podamos también tener un listado de organizaciones vascas y locales que estaríais interesadas en participar en este pilotaje con el acompañamiento de Fernando. Desde la Anquidecha se proporciona el acompañamiento, la asesoría de Fernando, no los viajes, ¿no?, en caso de que se decidiera que en vez de ser online, ¿no?, la otra vez que se hizo el otro pilotaje también fue todo online. Pero bueno, si las organizaciones tenéis vuestros recursos para poder invitarle, pues eso ya sería por vuestra parte. Nosotras ponemos a disposición unas horas, ¿no?, de Fernando para que os pueda acompañar en este proceso. ¿Vale? Entonces os dejo ahí en el chat mi correo. Mi nombre es Pilar Díez Arregui, para quien no me conozcáis. Y bueno, cualquier cuestión, pues seguimos en contacto. Mañana nos vemos bastante de nosotras en Vitoria a las 10 de la mañana. Y al resto, bueno, pues muchísimas gracias por participar. La verdad es que es una gozada mandar una convocatoria y por la tarde, o bueno, por la mañana en el caso de América Latina, pero bueno, en un momento en el que sé que estáis todas o muy atareadas o formulando, haciendo informes, o en cada contexto atendiendo o haciendo partícipe o trabajando codo con codo con la población sujeto. Y entonces, bueno, pues una gozada que os animéis a estar con nosotras y a seguir profundizando, ¿no? Creo que aquí hay mucha vuelta de rosca que podemos seguir dándole, así que encantadas de compartir con vosotras. Por mi parte nada más, eskerrik asko y seguimos. Seguimos, qué ricasco, y gracias a todas. Y siento no poder saludar uno a uno y una a una porque sé que hay mucha gente que quiero mucho, con la que hemos vivido diferentes cosas, pero nos vamos viendo. Un abrazo a todos y gracias. Eskerrik asko, bai, agur. Merci. Merci beaucoup, gracias a todos. Chao, Tomás. Merci.